cuando todo parecía perdido. Dios habló. Nadie se imaginó que aquella tarde terminaría en tragedia. El cielo, aunque despejado, parecía anunciar un silencio inquietante. Marta, una mujer de fe inquebrantable, estaba a punto de vivir la prueba más devastadora de su vida, la desaparición repentina de su hijo de 8 años. Un simple paseo al parque se convirtió en una pesadilla que sacudió los cimientos de su alma. «Samuel. Samuel, responde», gritaba ella con voz quebrada, mientras corría entre los árboles y la gente sin encontrar rastro alguno de su pequeño. Cada segundo era una daga en el corazón, una tortura sin fin. Los minutos se convertían en horas, y la esperanza comenzaba a desvanecerse como humo entre sus dedos. La policía fue alertada, voluntarios se unieron a la búsqueda, y la ciudad entera se convirtió en un campo de oración. Pero nada, ni una señal, ni una pista. Marta cayó de rodillas en medio del parque vacío, con las manos al cielo y el alma hecha pedazos. Fue entonces cuando dijo las palabras que cambiarían el rumbo de su historia. «Dios, háblame, por favor». En medio del dolor, algo sobrenatural ocurrió. No fue una voz audible, sino una paz indescriptible que descendió sobre ella como un manto. Una frase surgió en su corazón con tanta claridad que parecía resonar en el aire: «Yo cuido de lo que es mío». ¿Era posible que Dios aún estuviera en control? Esta es la historia de una madre, una fe que se niega a morir y un milagro que solo puede explicarse desde el cielo. Quédate hasta el final, porque cuando Dios habla, todo cambia. Bienvenidos al canal Cuando Dios habla, un espacio donde contamos historias reales y conmovedoras, historias que parecen sacadas de una película, pero que han sido escritas por la mano del Todopoderoso. Hoy les traemos una historia que les tocará el alma, una historia de dolor, esperanza, fe y milagro. Una historia que demuestra que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios no ha dejado de hablar. Cada semana compartimos relatos que elevan el espíritu, que te recuerdan que no estás solo, que hay un propósito detrás de cada lágrima, y que los versículos de la Biblia no son solo palabras antiguas, sino promesas vivas. Si esta historia te toca el corazón, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al vídeo y compartirlo con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Además, queremos saber desde qué parte del mundo estás viendo este vídeo. ¿Nos acompañas desde México, Colombia, Argentina, España o quizás desde los Estados Unidos? Escríbenos en los comentarios tu país y ciudad para saludarte en el próximo vídeo. Nos encanta conocer a nuestra hermosa comunidad de creyentes. Y ahora, prepárate para sumergirte en una historia que te mostrará que, aunque parezca que todo está perdido, cuando Dios habla, el milagro comienza. Recuerda esta promesa: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. La desaparición. Marta había salido de casa con el corazón ligero. Era sábado por la tarde, el sol brillaba con dulzura, y Samuel insistió en ir al parque a jugar. «Solo una hora, mamá, por favor», había dicho con su sonrisa contagiosa. Ella accedió, pensando que nada podía salir mal en un lugar tan familiar. Pero estaba a punto de enfrentar el mayor miedo de cualquier madre. El parque estaba lleno de familias. Niños corriendo, risas en el aire, y un ambiente de tranquilidad. Marta se sentó en una banca con su Biblia en las manos, como solía hacer. Mientras Samuel jugaba, ella leía Salmos 91, sin saber que esas palabras pronto serían su escudo: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». 10 minutos. 20. 30. Cuando Marta levantó la vista, Samuel ya no estaba en el columpio. Miró a su alrededor, al principio sin preocuparse demasiado. Pensó que quizá había ido por agua o se había unido a algún niño. Pero al pasar los minutos, su corazón empezó a latir con fuerza. Se levantó, lo buscó por cada rincón cercano. Nada. ¿Alguien ha visto a un niño de camiseta azul y jeans?, preguntaba a cada persona que cruzaba. Nadie lo había visto. Su voz comenzó a temblar. Tomó su celular y llamó a su esposo, luego a la policía. En cuestión de minutos, comenzaron a buscarlo por todo el parque. Pero no había rastro alguno. Marta sentía que el mundo se desmoronaba. La culpa, el miedo, la desesperación, todo se apoderaba de su mente. ¿Y si alguien lo había secuestrado? ¿Y sí? No podía ni terminar el pensamiento. Las lágrimas caían sin control mientras repetía su nombre una y otra vez, como si el eco pudiera traerlo de vuelta. Pasaron las horas. El parque se fue vaciando. El cielo empezó a oscurecer. Marta seguía allí, en pie, negándose a irse. «No me iré sin él, Dios. No me moveré hasta que me hables», clamaba con el alma rota. No era una petición,
Era un grito desesperado desde las profundidades de su fe. Un oficial se le acercó. Le dijo que seguirían buscando, que entendían su dolor, pero que debía ir a casa. No hay casa sin mi hijo, respondió ella con firmeza. Volvió a sentarse, con los ojos cerrados, buscando en su interior una voz, un susurro, una señal del cielo. Fue entonces cuando recordó algo que su madre le decía cuando era niña: cuando no veas salida, habla con Dios como si fuera tu padre sentado a tu lado. Él siempre responde. Marta lo hizo. Cerró los ojos y dijo: Padre, dime qué hacer. Háblame. No te pido explicaciones. Solo háblame. En ese instante, no hubo rayos ni truenos. No hubo milagros visibles. Pero dentro de su pecho, algo cambió. Una calma inexplicable la envolvió. Era como si alguien la abrazara por dentro. Y en medio de ese silencio, una frase llenó su mente como un susurro eterno: confía en mí, yo cuido de lo que es mío. Marta se aferró a esa promesa como si fuera la última cuerda que la sostenía sobre el abismo. Sabía que Dios había hablado. No sabía cómo, ni cuándo, pero él haría algo. Y así, con los ojos hinchados pero el corazón sostenido por la fe, decidió que no se rendiría. Su historia apenas comenzaba. Las huellas invisibles. Al día siguiente, la casa de Marta estaba llena de gente. Familiares, vecinos, miembros de la iglesia, todos intentando consolarla, todos haciendo preguntas. Pero ninguna palabra podía llenar el vacío. Ella permanecía en la sala, con la misma ropa del día anterior, abrazando la camiseta azul que Samuel había dejado sobre la cama. La policía volvió temprano con una noticia inesperada. Una cámara de seguridad de una tienda cercana había captado a Samuel cruzando la calle, aparentemente solo. Iba en dirección opuesta al parque. La imagen era borrosa, pero inconfundible. Marta sintió una mezcla de esperanza y angustia. ¿Por qué estaba solo? ¿A dónde iba? Un agente le mostró el vídeo en su tableta. No está corriendo. No parece asustado. Camina como si supiera dónde va, comentó. Marta lo observó una y otra vez. Cada paso de Samuel parecía guiado por algo más grande. Y entonces recordó: la mañana de ese mismo día, él había dicho algo extraño durante el desayuno. Mamá, soñé que un ángel me decía que debía ir a buscar algo que se había perdido, había dicho mientras comía cereal. Ella no le dio importancia. Pero ahora, con todo lo que estaba ocurriendo, esas palabras resonaban como un eco profético. ¿Y si realmente estaba siguiendo una voz divina? Los oficiales comenzaron a seguir el rastro de las cámaras. En cada esquina, una nueva pista. Samuel aparecía cruzando una calle, entrando por un callejón, deteniéndose a hablar con un anciano que vendía frutas. Pero nadie recordaba haberlo visto. Era como si su paso por el mundo hubiera sido invisible, salvo para las cámaras. Marta oraba sin cesar. Leía en voz alta Isaías 30, 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. ¿Podía un niño escuchar la voz de Dios con tal claridad? ¿Podía su hijo estar siendo guiado por el Creador mismo? Mientras tanto, un agente encontró una última grabación: Samuel entrando en una iglesia vieja, en una zona olvidada de la ciudad. Era un edificio pequeño, con la cruz apenas visible por el desgaste del tiempo. Marta sintió que su corazón daba un vuelco. Esa iglesia había sido la primera que ella visitó en su juventud. Sin perder tiempo, Marta y los agentes fueron hasta allí. La iglesia estaba cerrada, pero al golpear la puerta, un anciano pastor la abrió. Sí, el niño estuvo aquí, dijo con una sonrisa tranquila. Entró, se sentó en el primer banco, y me pidió que oráramos juntos. Dijo que estaba esperando a su mamá, que Dios le había dicho que ella lo encontraría aquí. Marta cayó de rodillas en ese momento. El pastor los llevó al interior. Samuel ya no estaba, pero había dejado algo: un dibujo infantil en una hoja de cuaderno. Era una cruz enorme con la palabra confianza escrita en letras torcidas. En una esquina había una nota: mamá, no tengas miedo. Dios está conmigo. Aunque aún no lo tenía entre sus brazos, Marta sintió que Dios estaba guiando cada paso. No era un abandono, era un propósito. No era una pérdida, era una enseñanza. Samuel estaba en las manos del Padre, y él lo devolvería en el momento perfecto. Su fe, lejos de quebrarse, se fortalecía con cada huella invisible que el cielo dejaba en el camino. El cruce del desierto. Mientras los días pasaban, Marta sentía que su alma cruzaba un desierto. No importaba cuántas personas la rodearan, el vacío en su pecho era como un eco constante. La esperanza era su única compañía. Cada noche, dormía abrazada a la Biblia de Samuel, pidiéndole a Dios una señal, una palabra, un milagro. Un martes por la mañana,
Recibió una llamada inesperada. Una mujer que servía como voluntaria en un refugio en las afueras de la ciudad aseguraba haber visto a un niño parecido a Samuel. Dijo que había entrado acompañado de un joven que parecía conocerlo. Marta no dudó ni un segundo. Subió al auto con un oficial y manejaron durante 1 hora bajo el sol ardiente. Al llegar al refugio, su corazón latía como un tambor. Pero al ver al niño, su alma se derrumbó una vez más. No era Samuel. Sin embargo, la mujer del refugio le entregó algo que el otro niño había dejado olvidado, una hoja arrugada con el dibujo de un pez y una frase escrita a mano. «Sigue el río. Allí nos encontraremos». Era la letra de Samuel. «¿Qué significa esto, señor?», preguntaba Marta en voz baja mientras miraba el río cercano. Era el mismo río donde había bautizado a Samuel cuando era niño. Sintió una sacudida en el alma. Volvió a mirar la hoja y algo dentro de ella le dijo: «Sigue caminando. Aún en el desierto, yo proveo agua». Decidió seguir la corriente del río, acompañada por un pequeño grupo de rescatistas. Caminaron durante horas, deteniéndose en cada aldea, preguntando en cada casa. Cada negativa era una espina, pero su fe la empujaba. Recordaba Éxodo 2:14, «Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Al atardecer, se detuvieron a descansar. Uno de los hombres encendió una fogata y Marta se alejó unos pasos, buscando un momento a solas. Fue entonces cuando escuchó una voz infantil a lo lejos. No podía distinguir lo que decía, pero era clara, insistente. Corrió hacia la dirección del sonido, tropezando con ramas y piedras. Al llegar al borde del bosque, no encontró a nadie, pero en el suelo había una botella de plástico con un papel dentro. Lo sacó temblando. Era otro mensaje: «Mamá, no te detengas. Estoy cerca. Dios me está cuidando». Marta rompió en llanto. No sabía cómo, pero Samuel estaba guiándola paso a paso. Esa noche, no pudo dormir. Se quedó mirando las estrellas, hablando con Dios como lo hacía de niña. «No entiendo tus caminos, pero confío en ti», susurraba una y otra vez. Al amanecer, una anciana se acercó al campamento. Dijo que había visto a un niño caminando por el bosque con una mochila azul y una Biblia en las manos. Marta se levantó de un salto. La descripción era exacta. Sí, llevaba una cruz dibujada en la espalda de su camisa. «Parecía saber a dónde iba», dijo la anciana. El equipo retomó la marcha, ahora con un nuevo impulso. Cada paso era una oración. Cada kilómetro, un acto de fe. Finalmente, al llegar a una zona montañosa, encontraron una pequeña cabaña abandonada. En la puerta, había un símbolo grabado, una cruz y una paloma. Marta sabía que no era coincidencia. Empujó la puerta con las manos temblorosas. Allí, sobre una manta en el suelo, había una Biblia abierta en el Salmo 23, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno». Samuel había estado allí. Estaba cerca. La señal en la tormenta. La montaña parecía interminable. Marta avanzaba entre piedras y maleza, sus piernas temblaban, pero su corazón ardía con la fuerza de una promesa divina. No era solo el deseo de encontrar a su hijo, era la certeza de que Dios la había llamado a este camino. El aire era más frío allí arriba, como si la creación misma estuviera conteniendo el aliento. Mientras caminaban, uno de los rescatistas tropezó con algo semienterrado, una bufanda celeste. Marta la reconoció al instante. «Es de Samuel», gritó con una mezcla de alegría y angustia. El equipo redobló esfuerzos. Ahora sabían que no estaban lejos. Cada árbol, cada roca, se convertía en un altar de esperanza. Unos metros más adelante, encontraron un pequeño refugio de madera. La puerta estaba abierta, y en el interior, una sorpresa, una fogata recién apagada y una taza con restos de chocolate caliente. Samuel había estado allí. Marta sintió que sus rodillas flaqueaban. Se arrodilló y oró: «Gracias, Señor. No dejes que me rinda ahora». En una de las paredes del refugio, alguien había escrito con tiza: «Dios es mi pastor, nada me faltará». Era el Salmo 23. Marta tocó esas palabras como si pudiera sentir el alma de su hijo en ellas. Una fuerza invisible comenzó a levantarse en su interior. Sabía que el milagro estaba a punto de manifestarse. Pero de pronto, el cielo cambió. Nubes grises cubrieron el sol, y una tormenta feroz comenzó a azotar la montaña. El equipo quiso regresar, pero Marta se negó. «No he llegado hasta aquí para darme la vuelta. Dios no me trajo hasta aquí para abandonarme». Su voz era un trueno que retaba al mismo viento. Entre relámpagos y truenos, una figura apareció en la cima. Era un niño empapado, con la mochila azul y una mirada serena. «Samuel», gritó Marta corriendo hacia él.
Pero algo en ella se detuvo. No era miedo, era reverencia. El niño no parecía asustado. Al contrario, sonreía con una paz que desarmaba. «Mamá», dijo él, «te estuve esperando. Dios me dijo que vendrías». Marta lo abrazó como si quisiera fundirse con él. Lloró, rió, tembló. Samuel estaba delgado, pero sano. No estaba solo, mamá. Dios me habló cada noche. Me dijo que confiara, que tú vendrías. De regreso, mientras descendían, la tormenta cesó. Un arco iris inmenso cruzó el cielo como un sello divino. Marta miró a su hijo, luego al cielo. «Gracias, padre», murmuró. «Gracias por no callar». En su corazón sabía que esta historia no solo era un reencuentro, era un testimonio. Cuando llegaron al pueblo, la noticia se esparció como fuego. La gente lloraba de alegría. Algunos que habían perdido la fe volvieron a orar. Otros que nunca habían creído, preguntaban por ese Dios que habla en medio de la tormenta. Marta entendió que todo tenía un propósito mayor. Desde ese día, dedicó su vida a contar lo que vivió. Viajaba por iglesias, escuelas, incluso cárceles, compartiendo la historia de Samuel. Y siempre terminaba con la misma frase: «Cuando Dios habla, hasta la tormenta se arrodilla». El propósito del milagro. El regreso a casa no fue simplemente un final feliz. Fue el comienzo de una transformación. Samuel, aunque más callado, irradiaba una paz que parecía no de este mundo. Dormía tranquilo, comía con gratitud. Y cada vez que le preguntaban cómo había soportado tanto tiempo solo, su respuesta era simple pero profunda: Dios me hablaba en el silencio. Marta no podía dejar de observarlo. Había algo en su mirada que no estaba antes. No era solo alivio. Era madurez, sabiduría, algo sembrado en lo profundo durante esos días de prueba. Una noche, mientras oraban juntos, Samuel dijo: «Mamá, ¿puedo contarle a otros lo que viví? Quiero que los niños sepan que no están solos cuando tienen miedo». A partir de ese momento, lo que había sido tragedia comenzó a convertirse en misión. Marta y Samuel comenzaron a visitar comunidades, hospitales infantiles y refugios. Llevaban dibujos, Biblias, palabras de aliento. Y lo más impactante, llevaban el testimonio de un niño que escuchó a Dios en medio del bosque, en medio del hambre, en medio de la soledad. Un día, en una pequeña iglesia rural, un niño se acercó llorando y dijo: «Yo también me perdí una vez, pero nadie me buscó como tu mamá te buscó a ti». Marta lo abrazó con fuerza. «Tú también eres buscado, por un padre que nunca se cansa de llamarte por tu nombre», le susurró. Ese encuentro cambió algo en Samuel. Al regresar a casa, dijo: «Mamá, quiero escribir un libro. No solo para contar mi historia, sino para decirles a todos que Dios no se olvida de nadie». Marta, con lágrimas en los ojos, comprendió: el milagro no era solo haberlo recuperado. El verdadero milagro era lo que Dios estaba haciendo a través de su hijo. Pasaron los años. Samuel creció con un propósito. Estudió psicología infantil y teología. Se convirtió en un joven con un mensaje ardiente en el corazón. Su testimonio cruzó fronteras. Fue invitado a congresos, conferencias y programas de televisión. Pero jamás se volvió orgulloso. Siempre comenzaba diciendo: «No soy especial. Solo fui escuchado por un Dios que aún habla». Marta, por su parte, dedicó su vida a la oración y al acompañamiento de madres que han perdido a sus hijos. Fundó un ministerio llamado Ecos de Esperanza, donde compartía su historia y oraba con mujeres de todo el mundo. «Dios no prometió que no pasaríamos por el fuego», decía, «pero sí prometió que estaría con nosotros dentro del fuego». En una entrevista internacional, le preguntaron a Samuel cuál fue la frase que más le impactó durante su experiencia. Él respondió sin dudar: «Cuando sentí que iba a morir de frío, escuché en mi corazón: yo te cubro con mis alas». Luego supe que estaba en Salmos 91. Su palabra fue mi refugio. Marta y Samuel no se cansaban de repetir que lo vivido no fue casualidad. Fue un llamado, un despertar. Y aunque jamás quisieran revivir el dolor, entendían que fue ese dolor el que los empujó al propósito. «Dios permite tormentas para que escuchemos su voz con más claridad», decía Marta en cada cierre de charla. Y así, lo que empezó con un grito desesperado en un parque se transformó en una sinfonía de fe que alcanzó miles de vidas. Porque cuando todo parecía perdido, cuando la oscuridad era absoluta, Dios habló. Y su voz, una vez más, hizo lo imposible. A veces creemos que el silencio de Dios es ausencia. Pero esta historia nos recuerda que incluso en el aparente abandono, Él está obrando en lo invisible. Marta y Samuel vivieron el terror, la incertidumbre, la espera, pero también la redención, la voz divina y el milagro. Porque cuando Dios habla, no lo hace para entretener,
lo hace para transformar. Quizás tú estás esperando una respuesta. Tal vez también sientes que todo está perdido. Pero recuerda lo que le susurró Dios a Marta en medio de su quebranto: confía en mí, yo cuido de lo que es mío. Esa promesa no fue solo para ella. Es para ti también. Él no se ha olvidado de tu dolor. Él ve, Él oye, y sobre todo, Él habla. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario diciendo desde qué país y ciudad nos acompañas. Suscríbete al canal, comparte este vídeo y sigue creyendo. Porque el mismo Dios que trajo de vuelta a Samuel puede restaurar lo que tú creías perdido. En Cuando Dios habla, seguimos contando milagros, porque Él no ha dejado de hablar.